¿Alguna vez han imaginado estar nadando con tiburones? Con un montón de tortugas marinas, rayadas, leones marinos o visitando tortugas gigantes que parecen de la época de los dinosaurios. Quédate a ver esta serie de videos de la mayor aventura que ha pasado por el canal a un destino único que siempre habría querido ir, Galápagos. En esta primera parte te cuento lo esencial de cómo ir a Galápagos. Para los que no saben, Galápagos es un conjunto de islas que está a más de 1000 kilómetros del continente y pertenece a Ecuador. Literal está en medio de la nada, en pleno océano Pacífico. Al ser un ecosistema tan único como frágil, hay varios controles adicionales que se hacen a un vuelo común. El primero es que es adquirir una tarjeta de control de tránsito o TCT que cuesta $20, y acá les van dos recomendaciones muy importantes. La primera es que hagan el preregistro antes en la página web, así agilizan al momento de presentarse en el puesto, y la segunda es que vengan con 3 horas de anticipación al aeropuerto. Como ven, la fila es larga y demorada. Hubo personas que perdieron el vuelo debido a esto. En mi caso yo llegué hora y media antes y no alcancé a pasar por la cantidad de gente, así que habilitaron a lo último una fila para los que estábamos pronto a abordar el vuelo para que alcanzaran. También hay que pasar por un control de equipaje. En este afortunadamente no había fila, y como viajaba solo con equipaje de mano no me demoré mucho. Amigos, ya aterrizamos aquí en el aeropuerto de Baltra. Son 2 horas desde Guayaquil, sino que aquí estamos 1 hora antes. Siempre es lejitos, pero gracias a Dios todo bien salió el vuelo. Y bueno, ahora vamos a pasar aquí los controles y a tomar un bus y luego un ferry para que nos lleve a Santa Cruz. Galápagos tiene 2 aeropuertos, el de Baltra y el de San Cristóbal, a los que puedes llegar, por lo que mi recomendación es que compres los tiquetes llegando a una isla y saliendo de la otra, si tu objetivo es visitar varias islas. Así te ahorras tiempo y dinero, ya que el desplazamiento entre islas es de más de 2 horas en ferry y cuesta más de $30. Gente, todavía estamos acá en el aeropuerto y vean ya se empieza a ver acá toda la vida silvestre. En este punto se debe pagar la entrada al parque, que cuesta $100 para extranjeros, $50 si hace parte de un país de la CAN y $6 para los locales. Amigos, aquí está la tarifa. Para los buses son $5 y $2.50 para los nacionales. Bueno, gente, una vez comprado el tiquete ahí, $5, aquí salen los buses. Esto nos van a llevar hasta el ferry para ir luego a Santa Cruz, para luego ir a Puerto Ayora. Bueno, gente, ahora aquí montamos en el barquito del primer ferry y cuesta $1. Bueno, gente, ahorita estamos aquí en Santa Cruz y para el bus cuesta 5 y taxi $25. Bueno, amigos, hemos llegado aquí a Galápagos. Siempre es lejos desde que se pasa a Santa Cruz para llegar aquí a Puerto Ayora. Y la verdad, pues mi primera impresión es que es súper desarrollado. La verdad, uno se imagina esto como un documental de Discovery Channel, pero no, la verdad que súper desarrollado. Les voy a mostrar un poquito cómo se ve aquí Puerto Ayora. Literal, tiene de todo, y aquí es como la zona del muelle. Y aquí es la estación de la parada de los buses. Imagino que aquí saldrán los barcos para las otras islas. Bueno, amigos, y aquí justo en este lado compran los tickets para ir entre islas. En mi caso, yo el 19 voy a ir para San Cristóbal, entonces aquí uno paga el ticket. Hay 2 horarios, de 7:30 y 3 de la tarde, y toca estar 1 hora antes. Entonces es súper importante que lo tengan presente. Y pues sí, está súper bonito acá, amigos, aunque sí, la verdad que está demasiado desarrollado. No te lo imaginas que en medio de la nada, más de 1000 kilómetros, veas todo este desarrollo. Ahora vamos al centro Fausto Llerera. Vamos a ver qué tal nos va viendo con el tema de las tortugas. Este es un lugar totalmente gratis. Vamos a ver si alcanzamos, porque cierran a las 5 de la tarde. Bueno, amigos, ahora empezamos la estación científica Charles Darwin. Está a 650 metros, unos 10 minutos. Y esto es totalmente gratis, esta parte. Ya para entrar allá sí ya son $10 para ver las tortugas. Acá mientras voy caminando les cuento. Este sitio, pues Charles Darwin, él estuvo por estos lados, y acá fue que dio como todo el tema del origen de la evolución y de todo el tema de los animales, que este es un punto como que se quedó en el tiempo y que fue clave para entender un poco como el tema de la evolución de las especies. Entonces, pues bien interesante, pero la verdad este sitio es grandísimo. Sí me ha sorprendido, las islas son gigantes, y está muy desarrollado, la verdad, por lo menos esta parte
esta parte de aquí de Puerto Ayora. Yo creo que es la parte más desarrollada de Galápagos. Aquí ya llegamos a la estación científica de Charles Darwin. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Y bueno, como ven, aquí la entrada es gratuita. Y aquí está Charles Darwin. Vean, una ballena tropical. Wow. Está grandísimo. Vean el tamaño de mi mano. Bueno, esto está súper interesante porque ve uno como los fósiles, ve también esqueletos de los animales y claramente los caparazones de las tortugas, de los tipos de tortugas que hay acá. Bueno amigos, y aquí un poco el mapa de Galápagos. Nosotros nos encontramos aquí en Santa Cruz, llegamos por Baltra, pasamos aquí en ferry, lo tomamos el bus hasta acá abajo, que está como Puerto Ayora, y vamos a ir a visitar en esta ocasión Isabela en el tour de un día, y el 19, bueno, en un par de días nos vamos para San Cristóbal y luego de ahí salimos ya para Colombia. Aquí ya saliendo del Museo de Charles Darwin, pues la verdad que sí vale la pena que vengan y visiten acá este lugar, es gratis y pues conocen un poquito la historia también de la isla. Me parece importante mencionar, pues yo creo que como el primer día que uno llega acá como que tiene la tarde libre, aprovechar e ir a visitar pues este sitio. Y bueno, ahora vamos a ir al centro de crianza de tortugas para ir a ver un par de tortuguitas, pero ese sí cuesta $10. El tour aquí para el tema de las tortugas sale en un ratito, entonces voy a aprovechar para conocer esta playa La Estación. Acá pueden venir en bici por este senderito. Bueno, esta es la primera playa que vemos. Pues la verdad que la zona de playa está un poco difícil acá porque es como solo ese pedacito de allá donde se puede uno meter, porque acá el resto es pura roca. Bueno, no sé si también haya marea abajo. Entonces por ese lado se accede y tienes esta zona acá de playa. Amigos, qué loco es. Aquí la playa, la gente, y aquí los leones marinos. Esto me pareció demasiado novedoso, pero acá es muy normal verlos, es como los perros para nosotros en nuestras regiones. Estos cactus, que son los cactus endémicos de aquí, de Santa Cruz y de Galápagos, es el cactus gigante de Opuntia o también de tuna, se lo conocen en otras partes, se puede comer. Aquí está protegido, por eso no es poroso. Wow, qué loco, 150 años tiene esto, amigos, de antigüedad. Sin agua, no, sin lluvia. Este ya... Vea, pues ve aquí, esto parece una silla de un caballo y por eso se llama Galápago, según los españoles. Pero ya no existe este tipo de tortuga. Un poco triste esta parte, amigos. Solitario George, la última de su especie, se extinguió en el 2012. Vea, gente, estos aparatos son para el tema del agua, para que puedan sobrevivir esta especie de cactus y puedan crecer así. Aquí ya terminamos con esta expedición del tour de $10 de la visita al centro de crianza de las tortugas. La verdad pues muy bonito, muy interesante porque pues puedes conocer todas las tortugas, pero sí un poco triste el tema del solitario George, también de que en la época de los piratas, bueno, en los años de 1600, 1700, esta gente cazaba pues un montón de tortugas, las llevaban vivas porque podían durar como hasta 8 meses sin comida, y pues eso pues las utilizaban pues para alimentarse en alta mar. Entonces pues sí, triste porque pues eso disminuyó muchísimo el tema de la población de las tortugas y pues sí ya se ha visto las consecuencias
en estos tiempos. Aquí en los años de 1900 en Quito, pues todavía no está como el tema de la electricidad, y aquí utilizaban todo el tema como de alumbrado, como lo que es el alumbrado público. Bueno, lo utilizaban en ese entonces con aceite de tortuga para iluminar todo el tema del malecón de Guayaquil. Y bueno, mi gente, ya terminamos por hoy el primer día acá en Galápagos. Esto es de ensueño de no creerlo, sueño cumplido. La verdad que es un sitio que mundialmente es muy conocido, que no es económico, más que todo si uno viene de Latinoamérica pues es un toque costoso, pero siento que uno organizándose bien, y ahorita con el tema de las aerolíneas de bajo costo, creo que es más accesible para todos. Entonces pues ahorita vamos a ver un poquito de compras y bueno, ahí vamos a ver qué tal nos va. Esto es muy típico aquí en Galápagos, se encuentra uno animales en todo lado. En el tema de comida, lo más barato que he visto, alimentación como entre 5 o 6 dólares, como el famoso corrientazo, como le decimos en Colombia. Y este, digamos, ya es algo así como fino, que me vine acá a comer una parrilla y está buena. Esto es como cerdo, pollito, carne, que ya inicié, chorizo y papas. Está en 19 dólares, casi 20 dólares, es como 19,50 más o menos. Entonces, para que se hagan una idea de los precios. Bueno, mi gente, otra opción aquí para viajar entre las islas es con esta empresa, que es una aerolínea en avioneta. Y bueno, creo que esto están como en 150 el vuelo. Bueno, mi gente, por aquí ya terminando nuestro primer día. La verdad que súper bonito Galápagos, y con sorpresa, la verdad que está súper desarrollado acá. No lo imaginaba un poco más inhóspito, gigantesco, la verdad también que me imaginaba las islas más pequeñas. Pero sí, la verdad que bueno, me ha encantado, y bueno, mañana nos espera un día de puros tours, así que piensen en el próximo video, que se viene lo bueno.